Ya después no está tan fácil que alucine, aunque sigue viendo el mundo desde su punto de vista. Pero ahorita lo que quiero retomar para terminar el día de hoy, una cosa que quiero enfatizar es el personaje que les había pintado yo ya de esa primera salida y sobre todo en la segunda, muy apaleado, aunque con ciertos triunfos, y aunque él también lastimó gente y salió triunfante, digamos, en algunos de sus hechos, él está, realmente si fuera así, la descripción de Cervantes es exagerada, porque ya el hombre lo hubiera prácticamente medio matado. Pues. Con un gabucho. Era un viejo flaco, con un gabucho. Ya, a esa edad, a los 60, a los 50, enfrentaba a los 50, dice, ¿no? Dice la narración. Pero entonces 50 años como nosotros ahorita de 65, o sea, de veras hay mucha diferencia. Yo quiero 70. Ya no tanto de 90, pero sí más viejo que 50, no de 70 cuando me pone. Un 50 no era como de 70, igual que uno de 70 ahorita es como... Ahorita son 20 para abajo, 20 para arriba. La verdad es que eso, ahí lo que nos muestra es un personaje que nos enternece, al menos yo así lo veo, y por otro lado, que sus argumentaciones que ha dado con respecto al mundo es muy convincente, sus ideales. Y de hecho, el personaje ancestral del Quijote, que al menos yo de chico, así me lo vendieron, yo creo que a todos ustedes también, era ese idealista, el defensor de un ideal. Es el, yo les puse en el texto que les mandé que es el Che Guevara de la Mancha, porque es en el sentido que tú dices que considerarlo de izquierda porque es una crítica a la realidad existente, sí, pero acá lo hace con una sutileza muy especial, porque no es una crítica social, como hemos dicho, abierta propiamente la que hace Cervantes. Cervantes admiraba mucho a Fernando de Rojas y a la Celestina, le parecía una obra mayúscula que había escrito, 100 años antes se había publicado en su Quijote, pero hace el comentario, si no fuera, es una obra divina, si pudiera encubrir un poco más lo humano, dijo. Porque la Celestina es muy cruda, demuestra en toda su crudeza cómo el dinero es lo que impera ya, el interés, es lo que predomina ya en la época, en 1500, o sea, 100 años antes, cuando se publica la Celestina en 1499 o 1500, ¿verdad? Habla pues de la Celestina, que es la alcahueta, que hace tercia o incurre como mediadora para propiciar el que Calixto y Melibea se conozcan y tengan su amorío. Pero regenteaba un burdel de más joven y trata con prostitutas y era la alcahueta del pueblo en Toledo, o sea, obviamente. Y ahí imperaba esa cultura mora, judía, cristiana que estaba dando, y donde ya estaban el comercio y las finanzas cambiando, como les digo, los estratos de los estamentos aristocráticos. Ya eso que en el Quijote ya se vio todavía con mayor razón. Y eso, la crudeza del dinero y del interés material por encima de todos los valores que pudieran idealmente, se pudieron haber cultivado en la época de transición del medioevo, en donde eran abstractos los valores, digamos, ¿no? El honor, la valentía, y toda la doctrina eclesiástica, ¿no? De ser en contra del mal y a favor del bien, digamos. Pero todo eso se había convertido en puro idealismo y palabra hueca. La realidad material es que todo el mundo estaba sobre la lana, como estamos ahorita en una forma exagerada, pero entonces empezaba. Seguía viéndose mal el enriquecimiento ostentoso y exagerado. Prestar con intereses prohibidísimo, de lo que le acusaban a los judíos, cosa que los judíos tienen como regla no prestar con intereses. Entre ellos no se presta con intereses. Eso dicen eso dicen sus principios. Entonces, de los judíos, pero los cristianos acusaban a los judíos de todo porque eran los que habían matado a Cristo. Hazme el favor. Ese mito cristiano de ese odio, ese rencor hacia el judío, es una creación cultural cristiana.
Entonces, pero vamos a dejar eso, porque el rato se habló hace rato de lo de Hitler y lo demás. Y pero ese odio acendrado está allí. Y se define, Sancho mismo dice, yo odio a los judíos, así. Yo, que soy viejo cristiano, católico, romano, y odio a los judíos, o sea, así lo dice con todo, soy Sancho Panza, ¿no? O sea, es parte de su identidad. ¿Qué es lo absurdo de la cultura? Pero entonces la Inquisición estaba con esa idea de imponer ese catolicismo español contrarreformista, ¿verdad? Y ya no solo contra judíos y moros, sino contra también protestantes. Todo libre pensamiento entonces, que era lo que consideraba protestante, una interpretación personal de la palabra de Dios, ¿no? Prohibidísima, ¿no? Pero es la base que empieza a surgir de ahí para empezar la crítica de la realidad, que entonces todo era cuestionable. Por el simple hecho de ser de la manera que fueran las cosas, era cuestionable porque se podía hacer de otro modo. Lo que se había descubierto es que todo podía ser de otro modo, que ya no tenían que hacer las cosas siempre igual, como había sido hasta entonces, sino ahora la época era en que todo se transformaba, todo era su contrario, o todo era una cosa de lo que menos te imaginabas. Por eso vimos esa crítica de la realidad que es el Quijote realmente, de la objetividad. Y además la objetividad, entre comillas, porque no hay percepción más que subjetiva de la realidad objetiva. Es un subjetivo objetivo. Sucede al hacer las cosas, tú les das una realidad, pero que la tienen en sí más tu apreciación. O sea, te forman a ti mismo esas realidades y tú las interpretas a tu modo, pero ya no son sólidas, ya se transforman. O como decía Marx ya más reciente en el capitalismo, todo se evapora y se disuelve en el aire. Todo se destruye y se vuelve a hacer. Se tiran los edificios que había, se hacen otros nuevos, se tiran los caminos, se tiran las iglesias, ¿no? Todo el mundo se transforma. Dicen que en Nueva York no duran 15 años las cosas y ya estás otra vez en los cambios. Bueno, es un constante movimiento de aceleración que entonces estaba dando con mayor, ¿cómo se llama? Sintiéndose más fuertemente es eso que estaba sucediendo, ¿no? El que ya las cosas no fueran como deben de ser o tuvieran una definición y así se conservaran. Aquí el punto que yo quiero hacer es que la importancia de tener que construir tu propia versión del mundo era una necesidad que todos tenían. Podía ser Marcela la pastora y tener tú tus propias opiniones y hacerlas valer. Hacerlas valer. Eso es muy importante aquí, en esta época que estamos hablando. El Quijote quería hacer valer unos valores que ya no valían y no lo logró. O sea, el número uno, el que la fuerza de tu brazo fuera el recurso para hacer valer tus ideas, pues era lo que estaba haciendo el Imperio Español. A base de sus ejércitos quería imponer un catolicismo romano en todas partes del mundo que pudiera. Para empezar, no lo pudo hacer ni en Europa, nada más se desgastó y perdió muchísimo dinero y tiempo y se desorientó a España, ¿verdad? Pudo haberse enriquecido tremendamente si se concentra en sus propios intereses materiales y no en ideales eclesiásticos. El que agarró más rápido la idea de que aquí era la cuestión material y el lucro y como estaba sucediendo realmente, a lo que había que orientarse y olvidarse de viejos órdenes del mundo en donde hubiera una cúpula que determinara y definiera todo lo que era válido y lo que era inválido, lo que había que quemar y los libros que había que conservar,
o a la persona que había que quemar, olvídate del libro, no, o sea, ya esa actitud social a la que estaban expuestos todos, sobre todo la gente pensante, la vivió en carne propia Cervantes, y lo veía en él y en otros. Como yo les decía, había gente encarcelada o perseguida. Santa Teresa por judía, porque sus parientes, sus padres judíos, su familia judía, pues tenía muchos problemas de persecución con la Inquisición, muchos problemas. San Juan de la Cruz. La Santa Inquisición. ¿Eh? La Santa Inquisición, más santa que Santa Teresa. O sea que Santa Teresa era judía. Sí, pues igual que Cervantes, igual que Fernando Romer. ¿Quién no era judío? Eran españoles. ¿Qué era ser español? Ser español era ser un judío de Hispania, o un romano de España, o un musulmán de España. ¿Qué era ser español? A ver, cuéntame tú. Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? O Santa Teresa de Ávila. ¿Quién era la judía? Es la misma. De Ávila. No. Sí, de Ávila, sí, del poblado de Ávila. Teresita del Niño Jesús es francesa. Teresa de Ávila. Ah, pero Teresa de Ávila era la de las teresianas. Lo que les quiero decir. Esa de Jesús. Sí, la española, Santa Teresa de Jesús de Ávila, de la ciudad de Ávila. Creadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, ella, Santa Teresa. Entonces, Santa Teresa, si estas gentes que eran santas de la iglesia, o eran grandes escritores como Cervantes, había que tener mucho cuidado con lo que decías y ponías. Meter eso en tus libros era curarte en salud frente a la Inquisición. Y haber hecho de tu héroe un loco, pues sonaba muy disparatado y era más posible. O sea, no, tuvo que haberla pensado cómo poner su obra forzosamente. Ya vimos todos los antecedentes históricos hacia atrás, de que el personaje, el caballero andante, no fue una invención del caballero andante, el caballero andante ya existía como tal. Pero haberlo hecho a Don Quijote, ese sí es original. O como diría él, cuando le puso el nombre de Dulcinea del Toboso, que le sonaba, ¿cómo dice? Peregrino quiere decir original en el idioma que hablaba Cervantes. Cuando él pone que era un nombre peregrino, es que era un nombre original. Entonces, peregrino y músico. El nombre de Dulcinea le sonaba peregrino y músico. O sea, original y que sonaba bien. Era un nombre músico, ¿no? Peregrino y músico, es muy significativo el de Dulcinea del Toboso. Como tú quieras, lo importante está para mí en poner el foco para ustedes, ahorita quiero hacerlo, para mí es muy importante el concebir la creación de ese mundo, no como una obra literaria de parte de Cervantes como lo hizo, sino para el común de las gentes. Entonces, concebir su propio mundo era una necesidad, y esta obra lo representa como nadie en muchos aspectos. Vamos a ver muchas rupturas en esa obra. Vamos a ver cómo los hijos se enamoran por amor natural y va en contra de las disposiciones de los padres, como ya está muy clásicamente, ¿cómo se llama?, resumido en Romeo y Julieta, que van en contra de los de los papás y los muchachos hacen lo que quieran. Bueno, pero aquí ya es lo de todos los días y llegar a... Vamos a ver a una Marcela que se afirma en sus gustos y no importa las convenciones sociales. O sea, hay rompimientos con lo usual y vienen de todas partes esos rompimientos. Porque vienen de influencias culturales externas, ambiciones hacia otras partes, ya no en tu localidad. Por ejemplo, pensar en el mismo Cervantes, detrás del conde de Lerno, les vemos que era el virrey en Nápoles, que se cambia a Valladolid o a Madrid o va a Barcelona para que le den chamba, para que le hagan caso. O sea, andar detrás de la corte ya era un resabio de la antigüedad. Pero él quería ser escuchado. Ah, no, por supuesto. Y como él, muchos otros. No, y no era el único. Aparte de él, muchos otros buscando que les hicieran caso, claro, y les dieran un puesto porque tenía sus credenciales bien ganadas como soldado, todos los sacrificios que había hecho, el cautiverio que había tenido, las empresas, había sido un buen funcionario público y soldado del reino, pero no le pagaban
como él se lo merecía, estaba en la pobreza, estaba muy mal, con la mala suerte incluso lo que ya les conté, que hubo un asesinato enfrente de su casa y se puso en entredicho la honorabilidad de su casa, incluso porque en la investigación salió que entraban y salían hombres a su casa, pues se veían con puras mujeres, y la hija natural, Isabel, parece que era casquivanita, tenía sus amantes y sus libertades que se daba, ¿verdad? Pero entonces todo eso, la problemática para un hombre frente a ese mundo, para hacerse valer en ese mundo, era la cuestión. Y podías lograrlo hasta cierto punto o no lograrlo. Él finalmente terminó teniendo un cierto reconocimiento antes de morir, que él lo vivió, por parte de ser reconocido por su obra literaria, ¿sí? Pero no pudo gozar de ella, ni de vivir de ella, ni de ninguna otra, o sea, no solucionó el problema de su existencia material y social. Pudo tener un cierto reconocimiento al final de su vida. Aparte, su obra la produjo en los últimos 10 años de su vida, prácticamente. Su obra mayor, ¿no? Muy productivo se puso al final de sus días. Y entonces te conmueve ver cómo le escribe al conde de Lernos, dedicándole el Persíles y Segismundo, su última obra, después de haberse dedicado también a la segunda parte del Quijote, y que se muestra muy lambiscón y obsequioso, pues, que beso tus pies, porque son los estilos que así había que comportarse frente a los grandes poderosos. Y te duele en el alma ver que una persona que valía 100 veces más que el conde se tenga materialmente que rebajar. Es que humillarse. Que humillarse de esa manera, sí, que no era humillante, puesto que era lo que se esperaba de él, era lo convencional, que así te expresaras frente al gran señor, que besaba sus pies y que ahorita suena completamente lo mismo. Ahorita ahorita, sí, papi, dime, papito, sí, mi papi de oro, lo que tú digas, papi. Hemos oído a los políticos hablar así, lambiscón y entregaron Lo mismo, pero más corriente. pero más sin ningún estilo, pero llegando, antes de terminar, porque si no se va a ir, pero entonces esas miserias, esos resultados en donde el ideal, decíamos hace rato que nos habían vendido la idea del Quijote como idealista. El Quijote, bueno, sí, es un idealista, pero eso no, ese personaje no se agota con su idealismo, porque es más importante su fracaso y su sufrimiento que su idealismo. Finalmente termina recobrando el juicio y abandonando el ideal de ser caballero andante. Al final, Sancho incluso lo quiere convencer de que salgan otra vez al campo y que se disfrazan de pastores y se van diciendo versos por el campo, pero que se levante de la cama y hablando y que ya no sigue él, como que, o sea, estamos hablando de que esa dificultad de ser en el mundo es el tema que está poniendo sobre la mesa como artista el Cervantes. Qué difícil es ser. Pero ¿cómo no va a ser difícil ser si no sabes ni quién soy? Para empezar. Y luego, para valer, ¿en qué escala de valores vas a valer? ¿En qué escala de valores? Porque no es lo mismo que él con un estilo humillado y rebajándose, como diríamos ahorita, ¿verdad? Le escribe el conde, pero era su benefactor y era el estilo que se usaba, que había que usar. ¿Sí me explicó? No estaba exagerando, era lo lógico que así se expresaba, pero lo estaba haciendo unos días antes de morir. Todavía esperaba, como dice, montado en el deseo de vivir, le escribo esta, porque ya mi salud no me permite esperar más vida más que mi deseo de vivir. Y es la única base de nuestro existir, nuestro deseo de vivir. Sin el deseo de vivir, se acabó San Benito. Se finí.
¿Cómo alimentar el deseo de vivir? Viviendo. Y él en qué situación, después de todos sus esfuerzos y todo, o sea, seguía montando su deseo de vivir, que aunque vivió 2 días más después de que escribió esa última carta, pero ahí lo decía ahí, y yo, donde ya no me queda más que mi deseo, estoy montado, la única base que tengo es mi deseo de vivir. Eso es muy importante porque entonces sí vamos a perfilar lo que es ese desear ser alguien, aparte de necesitar ser alguien, todos necesitamos ser alguien, pero desear ser alguien ante tus propia escala de valores y darte cuenta que el mundo entero como que es un complot, como diría alguien, en contra de tu propósito, porque todos son puros peros y obstáculos y tergiversaciones y traiciones y falsedades y engaños. Es muy pesado y es la historia de todas las novelas individuales que podamos contar. Todos somos un Quijote que padecemos una serie de circunstancias para lograr ser de esa naturaleza. Y entonces esta figura se vuelva romántica en el buen sentido de la palabra, como va a venir un siglo después, ya en el XVIII, empieza el romanticismo. Estamos a principios del siglo XVII con la publicación del Quijote, 1605-1615. ¿Sí? 100 años después ya empieza el romanticismo en Alemania y luego se acrecienta todavía más a finales del siglo XVIII en Inglaterra y a todo el XIX romántico francés. Pero el romanticismo es una actitud frente a esa racionalidad que empieza a imperar, la racionalidad capitalista, que todo lo transforma en mercancía, todo es objeto de compraventa, ¿no? Prestigios, pudores, virginidades, rango social. ¿Por qué le pusieron así romanticismo? Porque se les hacía muy romántico. No, eso es otro tema, ahorita vamos a explicar. Pero está muy bien que es la pregunta. Lo romántico viene, y eso es muy pertinente, en novela, que Cervantes era consciente que él era el primero en novelar así la vida, él era el primero en ese género, que fue la madre de todas las novelas posteriores, sobre todo las del siglo XIX. Hay una palabra román en francés, ¿verdad?, para novela. Como la novela, sí. Y en español no era pertinente. Y romanzo en italiano, o sea que ya existían las palabras para novela. Pero romance en español, en castellano, estaba la palabra para lo que eran los versos en octosílabas que contaban las historias de los caballeros y de las luchas contra el moro y demás, y también amoríos, etcétera, de aquella época de la antigüedad. El romancero del cristiano viejo son romances que de distintos señores condes y marqueses y los infantes de la todos los personajes de la historia cristiana aparecen ahí, tienen sus corridos. Son lo que en México se llama el corrido, es el romance en español. Son octosílabos, ¿verdad? Bueno, por poner, ¿dónde dejé mis lentes? No me los pases. Mira, romántico, ahí está un estilo de muebles. Aquí puedo decirles aquí Estilo romántico. un romance que decía el Quijote. Del Imperio. Eso es muy importante porque Romeo y Julieta, digo, de Cleopatra. por ejemplo dice: nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas del su rocino. Eso es un típico estilo castellano de contar y narrar las cosas. Que es una adaptación de un romance a Lanzarote, que se lo adjudica a sí mismo Quijote, se lo dice aquí. El romance entonces ya estaba esa palabra para este tipo de versificación que contaba y narraba historias, el romance del Mío Cid, el poema del Mío Cid, el romance. Entonces la palabra novela, que era italiana, novela de novedad, nueva, y que generalmente era una historia corta, se aplica ya a
la narración de ficción, a la narrativa de ficción y de largo aliento, con mayor razón, que quiere hacer más abarcadora, no nomás un pequeño cuento. Entonces ahí empieza, pero eso no tiene que ver con el romanticismo. Lo romántico del romanticismo también tiene que ver con lo romance, en romanzarse, cantos porque muchísimas de esas canciones están vinculadas a cantar al amor y a la guerra, a las dos, a batallas o a hechos amorosos, ¿verdad? Pero el romanticismo que nosotros conocemos como tal es el movimiento que empieza en Alemania de gente que le da más importancia a la pasión y a lo irracional y al deseo que a lo razonable, al raciocinio, porque lo razonable, el lucro, el cálculo, tanto para triunfar en la guerra como para hacer negocios, como para conquistar, el raciocinio o el desarrollo tecnológico y la ciencia, todo lo que es el raciocinio en la época de la modernidad empiezan a darse en la industria, el comercio, las finanzas y las conquistas de esos territorios. El uso de la razón, por así decirlo, ¿verdad?, frente al sentimiento y a la pasión. Entonces sí, está muy bien, hay que hacer dinero y hay que dominar el mundo, pero no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es dominar en el corazón de mi amada. No me interesa el mundo. Ah, pues estás loco. Eso es solo los locos. O sea, ¿a quién se le ocurre, no? Bueno, sí, estoy loco. Entonces la locura, el crimen o el homicidio, como el Quijote era un homicida, con su idealismo pues podía matar gente, de hecho, ¿verdad? Entonces se vale todo, el ladrón que roba para repartir a los pobres, todas esas figuras que se salen del orden, pero que son bienvenidos sus actividades porque emocionalmente y afectivamente son actitudes que implican cierta nobleza, que ya se había perdido porque todo el puro interés. Hay una palabra muy indicada para podernos entender antes de terminar, que es la palabra preocupación. Todo el mundo andaba preocupado en algo. Y preocupado es en sacar tus centavos para tu chivo y para tus necesidades. Entonces, en todo lo que sucede, cada quien trae una preocupación distinta. Sancho trae su preocupación con su mujer y sus hijos y llevar el pan y a lo mejor cazar a maritornes, una serie de cosas.